tocar el timbre, su ventana también. Venga y ábrame ya para mostrarle más. Soy su amigo Rivero. 4:08 de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Forma, una nueva semana. Lunes 28 de abril de 2025. En vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Churrititititis. Ay, no. Tititititis. Primero me bajas la actitud. Churrititititis. Me bajas la actitud. Churrititititis. ¿Qué pasó, churritis? Feliz, contento de estar aquí en cabina, abrazándolos desde las ondas hercianas. Cuando se decía las ondas hercianas. Menos ¿Te acuerdas, mal que Churri? pasó ya. Ya pasó. No, Ya pasó. eso y los locutores diciendo su número de Oye, certificado sí. de locutor. Uy, sí, raro. Un poco. Yo no me sé mi número. Sí. Uy, yo ¿Tú sabes no el tuyo? no me acuerdo. Es más, es que Yo jamás lo he dicho al aire. ya va, yo creo que fue en el año, hace bastante tiempo, 2002 por ahí, que yo me saqué el título el 2003-4, el certificado de locutor. Ujú. Sí, y tú más o menos Pero 20 años fácil, sí, debe haber sido por ahí, 2004, 2005. una cosa así. Majo. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en Fuera de Forma por la Mega Donde Sea. Felices de acompañarlos hasta las 6:45 de la tarde. Hoy lunes 28 de abril, cuando estamos un par de editas para terminar abril, para celebrar el 36 aniversario de los Panas de la Mega de Valencia, 95.7 FM, que cumplen 36. Este miércoles vamos a estar Y- transmitiendo desde Valencia el El 30. señor Turinese, el señor Manuel Silva y su servilleta. Bueno, así que pilas, Valencia, que nos vamos a encontrar en el mismo spot, en el mismo lugar donde nos encontramos el año pasado, cuando celebramos el 35 aniversario de la Mega. Y bueno, nosotros venimos además recargados de una experiencia increíble en Canaima, Churri, en el medio de la nada y el origen de todo. Así me quedó la experiencia vivida, porque saber que estás en un sitio y dejar abrazarte por un lugar que, más allá de la belleza, del impacto visual que tiene, es aterrizar donde estás y decir, ok, aquí comenzó todo. Literalmente. Aquí O sea, comenzó las todo. primeras formaciones, uno dice, estoy en contacto con las primeras formaciones del planeta. Es una cosa espectacular que remonta de miles y miles y miles de años atrás. El Ollón Tepuy, que es la enorme, gigantesca, impactante roca, el Tepuy, además del Parque Nacional Canaima, más grande y más extenso que hay, porque supera los 2.000 metros de altitud y supera los 700 kilómetros cuadrados. Comenzó a formarse hace 3.000 millones de años. Wow, sí, Nos decía nuestro guía, a quien le enviamos un abrazo gigantesco, Jesús Beltrán, que además, bueno, nos hizo sentir, yo no voy a decir en casa porque es un cliché, pero sí nos hizo sentir muy cercanos y sobre todo aterrizar, entender dónde estábamos, Churri. Lo importante que es en ese tipo de viajes y experiencias estar con alguien que, más allá de conocerse, que si los caminos tal, que conozca la riqueza histórica, el significado donde estábamos. Bueno, y además estar rodeados de la cultura, entenderla, respetarla, porque mucha gente te pinta Canaima como un Disney, ¿no? Ay, mira qué lindo, ay, mira la chama con la foto, la bandera de Venezuela montada No, o sea, eso es una aventura, una expedición, es estar en el medio de la nada, adentro en la selva, caminar, horas de curiar, o sea, es una experiencia que implica además, aventura, ¿no? Entonces, es muy bonito además estar rodeado de esa cultura pemona, que entenderla, respetarla, valorarla, y bueno, sobre todo eso, respetarla, ¿no? Y estar ahí rodeado de gente que te quiere enseñar lo suyo y pues uno absorber toda esa belleza cultural. Tú sabes que yo, como te decía, una de las cosas que más me impactó y que más voy a atesorar es justamente, y subrayo mucho esto, haber comprendido dónde estábamos y ese espacio, esa parte del territorio nacional venezolano, que es el origen, vuelvo a esto, de incluso cuando no existía la vida en el planeta, ya existía Canaima, ya existía aquello. Cuando navegamos en las Curiaras, Churri, esas rocas, esos espacios por donde pasábamos, que, por cierto, además, los motoristas
los que asisten en la parte de adelante Qué cracks. de la Curiara, qué genios, porque atravesar esos ríos, zonas incluso rápidas de ríos, y en medio de, Churre, de tantas rocas, piedras que hay en la superficie o debajo del agua del río, mira, es impresionante. Más allá de la experticia, es que va incluso desde montarte en una curiara. O sea, una curiara hecha por un árbol que ahí se consigue y hacerla. O sea, una embarcación que dura 100 años y que está hecho por los Pemones. Nada más ahí, ya tú entiendes el valor de esas comunidades y bueno, la experticia que tienen que tener para navegar esos Unos ríos. crack. Que vuelvo e insisto, Wow. esto no es Disney. O sea, tú vas ahí en una curiara con unos responsables de tu bienestar, de tu seguridad, de aquellos rápidos, de que, mira, nosotros tuvimos la bendición, que la bendición más grande para bueno, lugares como estos es el agua, es la lluvia. Y tuvimos la bendición de que llovió semanas antes de que nosotros fuéramos en época de sequía y pudimos navegar sin tanto problema, porque mucha Sí. gente le toca bajarse, empujar, ayudar, más caminata, más largos. Entonces, de verdad que qué bendición. Cada vez que llueve, que tú dices, ay, qué fastidio la lluvia, acuérdate de esas comunidades, de esas zonas que necesitan de la lluvia para trasladarse, del agua para poder movilizarse. Y yo, mira, cada vez que estoy en ese lugar, digo que para mí Canaima es lo más bello que tiene este país. Es de lo más impactante, más bonito y sobre todo cuando estás allí y entiendes la trascendencia histórica, lo que significa en el origen de la existencia, es lo que allí definitivamente marca un antes y un después. Yo conocía el Salto Ángel en fotos, videos, en libros, y uno, wow, qué bello, qué impresionante, eso es una belleza. Pero después que estás allí, a ver, rapidito, nosotros, por suerte, hoy en día hay una aerolínea que vuela directamente desde Maiquetía hasta Canaima. Sí. Aterrizas directamente en Canaima, 50 minutos, casi una hora, poco más de 50 minutos. Inmediatamente allí te están esperando los posaderos. Hay 11 posadas en este momento activas allí en el Parque Nacional Canaima. Y bueno, dependiendo de la posada a la que tú vayas, te trasladan. 10 minutos durará, Churri, entre el aeropuerto y los lugares donde están las posadas ya en el pueblo. Bueno, yo hice, caminando, Churri, hice 5 minutos. Pero desde el aeropuerto hasta Desde el aeropuerto hasta la posada. Ah, bueno, eso. Pues sí, pueden ser unos 8 minutos caminando, son 5 Claro. en el camioncito. Y el primer día fuimos a unos saltos bellísimos, la golondrina, el salto de la golondrina, que es impresionante. El hacha. En el Hacha, estuvimos en Guadaima también, fueron los 3 saltos que estuvimos en la laguna de Canaima. Cada vez que dices Guadaima me acuerdo de Maigualidad, el personaje de Ale. Ay, aquí estamos, mi amor. Y al día Guadaima. siguiente, 4 de la mañana, viernes 4 de la mañana, te despiertan y a las 5:30 de la mañana estás en el puerto de Ucaima para iniciar la travesía en Curiara, que dura de ida, porque además vas contracorriente, un poco más. Además tienes una parada de una media hora, un desayuno, en un campamento, en la Orquídea, en la isla de la Orquídea. Dura 4 horas y media aproximadamente. En Curiara hay unas zonas donde hay que bajarse a la Curiara para caminarlas, porque no puedes pasar, porque son zonas De muchos rápidos. de muchos rápidos, y es peligroso. Se puede incluso voltear la Curiara. Hasta que, bueno, llegas al campamento frente al Salto Ángel, pero lo separa 3 kilómetros de selva. Sí, 3 kilómetros de selva que hay que patear selva. sí, hay que echarle pichón. Hay que echarle pichón hasta que llegas, bueno, a el mirador del Salto Ángel, y luego tuvimos la posibilidad, Churrita, también, porque como bien lo decías, lo permitió también ese día las condiciones climatológicas, bajar hasta el pozo donde cae el agua del Salto Ángel. Y estás allí bañándote y levantas la mirada y estás viendo esa caída del mar que llega ahí a ese pozo, y ahí nos estábamos bañando. Hermoso. Increíble, la verdad es que... ¿Tuviste la caída del mar? ¿Qué dije? Del agua, ¿no dije? Dije mar. No, del agua, quería decir. Esto es nuevo. La Esto es caída del nuevo. agua la caída del agua de Canaima, que está en lo más alto de el Aullante Puy, y que cae hasta ese lugar, hasta el pozo, esa caída de agua que es la más alta, además del mundo. Así que... Esa.
Además, lo bonito de ver ese lugar, no solo repleto de turistas, sino además de muchos venezolanos que hacen el esfuerzo, porque uno está aquí hablando de Canaima, pero la verdad es que es un privilegio poder ir. Para nosotros los venezolanos es una inversión importante, pero que se puede hacer con organización. Hay posaderos que te dejan incluso pagar en cuotas tu viaje para que lo puedas lograr. Miren, si yo tuviese una lámpara que me concediera deseos de un genio, yo le pediría que todos los venezolanos tuviésemos la Sí. oportunidad algún día de estar ahí contemplando el Salto Ángel. De acuerdo contigo, Chorrita, y bueno, quizás hay gente que tiene la posibilidad de ahorrar para hacer un viaje al exterior. Yo les digo, pana, ahorren y sáltense un año, un viaje al exterior, vayan a Sí, Canaima. había gente, italianos, españoles, tuvimos un sirio con nosotros. De Bosnia, Churri. De Bosnia, nativos de hubo Bosnia. gente. Entonces, hay demasiada gente que hace el esfuerzo para venir hasta nuestro país y conocer pues nuestras riquezas naturales. Nosotros también deberíamos hacer ese esfuerzo para poder lograr eso. Y para ir cerrando y escuchar música mega, lo que siempre decimos, Churri, cuando hacemos viajes en distintas partes del país, aplausos hiper mega de pie para los posaderos, el camión que le echan, hermano, para tener al menos los servicios básicos garantizados y a partir de allí poder tener sus posadas en las mejores condiciones posibles y sobre todo en un lugar recóndito como la selva, como Canaima. No, sí, totalmente. La verdad es que tremendo. 4:20, escuchamos música mega y al regreso. Entretenimiento sin colas, aunque estés metido en una. Por la Mega, donde sea. No deberías creer todo lo que se ve en internet. Pero nosotros hacemos la tarea de curar el contenido para que no andes fuera de contexto. 5:36 de la tarde. La señorita Valeria Elena Liendo Valerie Helen Liendo. nos tiene otra entrega de Delicado. Fuera de Contexto. Como todos los lunes, Valeria Elena Liendo nos trae teorías, cosas que se dicen en TikTok. En TikTok. ¿Son reales o no? Ustedes deciden. Ustedes deciden. ¿Qué se dice en TikTok del apagón en España? No he visto nada, la verdad, del apagón de Porque España. no hay luz. La gente no puede postear, claro. Chistoso, Qué me horror. gustó, me gustó. ¿Chiste? No fue un Pero- chiste, fue una realidad. Claro. Verdad. Ok. Miren, ¿Qué teoría que se ha dicho por ahí en TikTok interesante que despierte la inquietud de Valeria Liendo al momento de preparar esta entrega de hoy fuera de contexto? hoy vuelvo con personajes de Disney, ¿ok? Ay. Porque Sí, ya sabemos que la sirenita no existe, Valeria. no, de hecho, no, mentira. Una de las teorías que más populares se ha hecho con respecto a personajes de Disney es sobre los personajes de Winnie Pooh. ¿Se la saben? ¿Tienen alguna idea de No, qué? yo no. Ok. Ni idea. Bueno, les cuento. Es una teoría que dice que todos los personajes de Winnie Pooh representan un trastorno mental o una condición psicológica. Ah, es como intensamente, pero viejo. Pero viejo, exacto. ¡Wow! Les explico un poco. Por ejemplo, Winnie the Pooh tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Se debe decir Winnie Pooh o Winnie the Pooh? Winnie Pooh. Ok. O Winnie the Pooh, no sé. Yo le digo Winnie Pooh. Winnie the Pooh. Porque yo he escuchado, Winnie the Winnie the Pooh. he escuchado Winnie Pooh o Winnie the Pooh. Yo he Las escuchado las valen. dos, en verdad. Yo también he escuchado las dos. Ok. Pero creo que yo normalmente le digo Winnie Pooh. Yo también le digo Winnie Pooh, pero la canción es Winnie the The Pooh. Pooh, es verdad. Winnie the Pooh, porque Ok. es Winnie Pooh. El Pooh, o sea, es el oso Pooh, el oso Winnie. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen sobre algunas enfermedades que pueden representar estos personajes en Winnie the Pooh. Pero la verdad es que la teoría va hacia las princesas de Disney hoy. Entonces, Winnie the Pooh tiene TDAH, que es bueno el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Piglet, que es el cerdito, es trastorno de la ansiedad generalizada. Totalmente. Tiger o el tigre tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, igual que Pooh. Igor, que es el burro, tiene depresión. Rabbit, el conejo, tiene trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Owl, el búho, tiene trastorno narcisista de la personalidad o un trastorno del aprendizaje. Kanga, que es el canguro, y Roo, que son mamá e hijo canguro, tienen la representación de la codependencia. Y el bebé tiene el trastorno del espectro autista. Wow. Christopher Robin tiene esquizofrenia.
porque los ve a todos, porque ve a todos los animales. Ok. Claro. Esa es como Ok. una de las teorías que, bueno, tienen como ese... Que se hicieron más populares con respecto a Disney, pero hoy encontré una sobre las princesas. Que todas las princesas representan algún trastorno o algún trastorno que no necesariamente lo generaron ellas mismas. Ok. Entonces, por ejemplo, Bella tiene síndrome de Estocolmo. Bella, que es el síndrome, perdón, Luis Miguel se rió y me reí. El síndrome de Estocolmo es cuando alguien en condición de secuestro desarrolla sentimientos por el secuestrador. En este caso, recordemos que Bella estaba en el castillo de Bestia y, bueno, terminan teniendo una relación. Ok. Es verdad. Como Secuestro Express, pero de Disney. Wow. Después tenemos a Rapunzel, que tiene como una especie de trastorno bipolar. ¿Por qué? Rapunzel, acuérdense que es encerrada en una torre por años y, bueno, es alguien que está constante. De hecho, en la última película de Disney, en la animada, podemos ver cuando ella sale de la torre, cómo tiene estos altos y bajos sobre estar afuera. Yo lo vi un poco más hacia la ansiedad, pero cuando lo que dicen es que los cambios eran tan repentinos que sí parecerían bipolaridad. Wow. Otro de los trastornos que tenemos es que, con otras princesas es que por lo menos Cenicienta tiene dificultad para reconocer caras. ¿Por qué? Bueno, lo que explican es porque a veces confundía cuando veía a la madrastra, quizás no necesariamente la reconocía o las podía confundir con las hermanas. O esa es la teoría o lo que dice. Yo no me acuerdo de eso. No sé, eso lo vi incluso un clip y me pareció que tenía algo de coherencia. Ok. Después tenemos en Pocahontas que tiene la experiencia sensorial mixta, que es que puede ver colores y sentir colores, que no todo el mundo puede hacer eso. Eso me pareció divertido. Y Ariel, que tiene el síndrome de Diógenes, que es la tendencia a acumular objetos, básicamente. Claro, porque tenía su cavernita repleta de cosas que iban recolectando. de humanos. Exacto. Pero es más bueno, como un museo, vale. No me No la pongan sé. como una acumuladora. no sé, a mí lo que me pareció divertido de la teoría de Ariel sobre todo es porque yo también lo vi como un museo, pero lo loco es que, o lo que me llamó la atención de esta teoría es que como ya existía la de Winnie the Pooh con este tema de los trastornos, me pareció muy loco pensar que también estuvieran tratando de dar la vuelta con las princesas. Porque es como, yo siento que no todo tiene que tener una explicación o una Claro. teoría sobre qué está pasando. Porque por lo menos Elsa también dicen que sufre de estar en los espacios cerrados, es claustrofóbica. Porque bueno, por eso siempre está buscando salir del castillo donde la encerraron, y cuando ella puede construir su propio castillo, podemos ver que la verdad son espacios bien abiertos a pesar de que fuera a vivir sola. Elsa es la que La convertía Frozen. todo en hielo. Exacto. Mm. Pero bueno, Claro, pero la pobre Elsa estaba encerrada porque sabía que si tocaba algo se convertía en hielo. sí. Yo siento que ella quería ver gente, pero sabía que no podía. Yo siento que en el caso de Elsa va más hacia el lado de no solo que le daba miedo, poder convertir a alguien literalmente en hielo, sino que estuvo tanto tiempo encerrada que cuando fue libre, que encontró su mundo con el tema del hielo, que podía estar ella en paz, bueno, trató de que fueran en los espacios más abiertos y no necesariamente claustrofobia. Me impresiona lo de Winnie Pooh porque en verdad es muy atrás. ¿En qué año empezó Winnie Pooh? Winnie Pooh, O sea, vamos a ¿de ver. qué año es Winnie the Pooh? Winnie Pooh, Por cierto, Ana Martins nos escribe y dice, ¡Ey, Winnie the-" 1921, perdón. Wow, 1921. Sí. más de 100 años. O sea, imagínate tú hablar en 1921 o tener la conciencia de De crear todas estas- personajes que hablaran bueno, del autismo Ujú. o de la bipolaridad. O sea, no lo tengo tan claro por el tiempo, o sea, por la época. Es que de hecho lo que... Hace 104 años. Algo importante que vi cuando estaba como repasando sobre la teoría de Winnie Pooh es que A.A. Milne, que es el autor de Winnie Pooh, no hay nunca ha habido evidencia de que tuviera esas intenciones de mostrar esos personajes con
con esas personalidades y Características. características. Mira, Ana Martin nos había dicho que ella vive en la ciudad de Winnie the Pooh, vive en Winnipeg, allí en Canadá. Y además nos dice una teoría también, mira, se suma a esas teorías, Val, nos dice Ana Martins, está relacionada con los pitufos. Nos dice Ana Martins que los pitufos representan los pecados capitales y que Gargamel es un discípulo de la iglesia. Ok. ¿Ustedes se acuerdan? Es que ustedes son muy chiquitos, pero los pitufos en algún momento existía como la teoría de que si tú tenías pitufos en tu casa, Sí, se robaban cosas, ¿no? No, que agarraban vida en la noche y guácata, te asustaban. pero la primera versión de tu historia entonces, pues. Sí, Pero miren, tengo los sí, pero no eran malos. O sea, no eran buenos. Yo amaba los pitufos y tenía Yo también. todos los pitufos en peluche. Yo también. ¿Te acuerdas Papá Pitufo, Pitufo Tontín? Sí. Que era que tenía como sueño Miren, siempre. aquí les tengo los 7 pecados capitales y que cada Ajá. pitufo representaba. Ah, Autoquitufo. según esta teoría. Según esta teoría. El pitufo gruñón, obviamente Ajá. ira. Pitufina, la lujuria. Pitufo goloso, gula. Pitufo perezoso, pereza. Pitufo vanidoso, soberbia. Epa, pero en verdad tiene todo el sentido, Sí. incluso los nombres. Claro. Pitufo fortachón, la avaricia. Ajá. Pitufo filósofo, envidia. Y papá pitufo dice que se le asociaba con el diablo por ser el único vestido de rojo. Uy. Uy. Y Gargamel entonces era un discípulo de la iglesia, De hecho, que era di- el que los enfrentaba. Ajá, dice, se interpreta como la iglesia católica persiguiendo los pecados, es decir, Ajá. los pitufos, para transformarlos en oro, almas purificadas. ¿Qué Y tal? Azrael, el gato de Gargamel, Ajá. incluso lleva el nombre de un ángel de la muerte en algunas tradiciones. Chacho. Mira, Cristian Mendoza, también en Mundo R en Vivo, nos dice, Valeria está encargada de arruinar mi infancia y adolescencia. Hace una semana con lo de Paul McCartney y ahora con Disney. Epa, pero ya va. A mí me parece interesante esto. A ver, Disney se atrevió a hacer intensamente Eso, que le pone cara a diferentes tipos de emociones, sí, que básicamente nosotros estamos hechos de de emociones. emociones. Y hablar incluso en la segunda parte intensamente de la ansiedad, Ujú. que, bueno, yo creo que esta es una generación muy ansiosa. Sí, No creo que las generaciones pasadas tuviesen tanta ansiedad, tanto Sí. estrés, tanta cosa pasando, ¿no? O estuvieran tan conscientes de la salud mental. sí. Entonces, que Disney se atreviera a hacer eso a mí me pareció fenomenal y bueno, de verdad lo reconozco, a mí me encantó intensamente. A mí también. Pero que esto pasara hace años y quizás lo hicieron sin intención, sino Claro. que la verdad es que cada una de las princesas tiene una personalidad distinta Ujú. y estas personalidades incluyen muchos rasgos y características de estas, bueno, enfermedades a veces de la mente. Claro. O sea, a mí lo que me parece sumamente interesante con ambas teorías, tanto la de como la de las princesas, como la de Winnie Pooh, es que también siento que la verdad, sin la necesidad de querer crear estos personajes en base a esas características, Se parezcan, se se asemejen. parezcan, se asemejen tanto. O sea, con o sin intención. Exacto. O sea, ¿Tú crees que yo alguna vez en mi vida me había puesto a pensar que la Bella tenía el síndrome de Pero, Estocolmo? pero, Jamás. Jamás. pero Churre, yo nunca no me había puesto, no había aterrizado lo de los pitufos. Y tiene Yo mucho tampoco. sentido. El personaje de cada pitufo está muy relacionado a Claro. cada pecado capital. Incluso los nombres, o sea, Ujú. es súper explícito. ¿Sí? Me gusta. pero me gusta bueno, full. esas son algunas cositas que les traje para hoy. Me gustó, Valeria. Muchas gracias, Valeria Liendo. Tu cuenta en Instagram. @val.liendo. Todos los lunes, ya saben, teorías que surgen de TikTok en Fuera de Contexto, aquí en Fuera de Forma con Valeria Liendo por La Mega. Donde sea. Ya desmentimos y lo pusimos a prueba. No seremos la fuente más confiable, pero tampoco somos clickbait. O bueno, por lo menos puedes salir de la burbuja de la ignorancia y opinar sin estar fuera de contexto. 5:48 de la tarde, seguimos aquí, nos quedan un par de minutitos para despedir esta primera hora. Por cierto, Libre soy. se están jugando los playoffs de la NBA, los Lakers de Los Ángeles están en estos playoffs y quien fuera una de las máximas leyendas de los Lakers, Kobe Bryant, que ya sabemos falleció trágicamente en aquel accidente en helicóptero, acaba, Churrita, de venderse por una cifra récord una franela, una camiseta de Kobe Bryant con Los Ángeles Lakers. Bueno, esto se hizo en la casa de subastas Sotheby's, que es una de las más famosas del mundo. Y esto se vendió, muchachos, bueno, la última vez, a ver, para ponerlos en contexto, además de cuándo fue la última vez que se utilizó.
La última vez que esta camiseta con el 8 de los Lakers había salido a subastarse fue en 2012 por el precio de $115,242. Ahora, Ok, ¿ahora pero- en cuánto, Turinés? Exacto, la subasta de este artículo resulta que eclipsó, opacó los $5.849.700 que fueron invertidos en una camiseta firmada y usada en un juego de la temporada 2007-2008. Esta ha sido vendida en $7 millones. Qué locura. Esta camiseta de Kobe Bryant. Qué locura, de verdad. Los partidos de debut son momentos verdaderamente únicos en la carrera de un atleta, así lo declaró Bram Watcher, director de objetos de colección modernos de Sotheby's. Es que esa es la camiseta Churri que usó en el año justamente de su debut, la que acaba de ser subastada, en 1996. Y bueno, hay un respaldo fotográfico. Porque, Claro, de que la usó. Exactamente, en 1996. La que se había vendido antes, o sea, lo más caro que se había podido subastar una camiseta de este tipo fue casi por $6 millones. Sí, la de los 5.849.700. Y ahora que un fue, millón más. Sí, que fue la temporada 2007-2008. Pero claro, entiendo que tiene como un valor más especial la camiseta del año del debut. Claro. Y Bueno, por eso costó más. Y que Kobe, bueno, no está entre nosotros. Exactamente. Bueno, Wow. $7 millones, esta camiseta del año del debut de Kobe Bryant. 5:50, despedimos esta segunda hora en la tercera hora, reparación como siempre aquí en Fuera de Forma por la Mega. Donde sea. Vamos a echarnos una estiradita y volver. Hasta ahora ya puedes hacer lo que quieras. Descansa, que mañana Turi y Vero te carrean el resto de la tarde para que aguantes la pela del día en Fuera de Forma por la Mega, donde sea. La Mega. El ritmo de tu comunicación. Donde sea. Agenda Mega. Programa todo usuario tipo mixto, cultural y recreativo.